Muy buenas tardes, Dios les continúe bendiciendo una vez más. Y bueno, nuevamente aquí con ustedes en Conéctate con Llamados a Santidad, su pastor y amigo Leonardo Esteban Quimbaya, pastor de la Iglesia Cristiana Llamados a Santidad de las Naciones y mi amada esposa. Muy, pero muy buenas tardes a todos los que están aquí conectados con ustedes, su amiga pastora y servidora Lida Marcela. La verdad es un gozo poder estar nuevamente acá, les saludamos. Gracias le damos a Dios por permitirnos impartir su palabra, por permitirnos aún poder ser edificados a través de ella. Y la verdad, muy fuerte saludo a todos aquellos que están allí conectados con nosotros. Claro que sí, y es bueno que usted pueda compartir este en vivo, ¿cierto? Que pueda invitar a sus amigos, a sus familiares y que ellos puedan también recibir esta palabra que viene de parte de Dios para nosotros. Es un tema interesante que tenemos hoy, amor, ¿cierto? Es un tema muy interesante, amor, sí, de formación, de transformación, de cambios. Es un tema... Seguimos en la serie Entendidos en los Tiempos y el tema que vemos hoy es de corderos a leones. De corderos a leones. Así que no se lo vaya a perder, por favor. Esté allí pendiente, esté allí conectado. Y mientras tanto, vamos a escuchar esta canción mientras que la gente se empieza a conectar, mientras que empiezan a compartir este en vivo. Y allí en casa colóquelo también allí para que todos puedan escuchar Cordero y León de New Wine. Oh Cordero y León, aleluya, aleluya, oh Cordero y León, oh Cordero y León, oh Cordero y León, oh Cordero y León, oh Cordero y Ven y vamos a dar inicio a este tiempo especial, este tiempo de palabra, este tiempo de poder. Y hoy lo vamos a hacer con una oración. Vamos a entregar en las manos del Señor nuestras vidas y la palabra que Dios quiere traer a través de nosotros para cada uno de ustedes. Así que le invito allí, por favor, que podamos orar y podamos presentar delante del Señor esta palabra. Vamos a conectarnos con el Señor. ¿Hola, pastor? Bendito Rey de Gloria, amado Dios, eterno eres, Señor. Venimos ante usted una vez más, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Por la unción, por el poder de la palabra que nos reviste y que nos llama a buscarte, Señor. Hoy estamos aquí una vez más, Señor, bendecidos por tu presencia, pero también buscando su presencia, Señor. Hoy nos unimos, Señor, con todas las personas que están aquí a través de las redes sociales a buscarte en este momento. Quizás sea algo corto o algo largo, Dios, pero te pedimos que la unidad suya esté en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque queremos ser moldeados, queremos ser cambiados, transformados por la palabra, Señor. Queremos que sea usted tomando y teniendo el control de cada una de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a llegar al propósito suyo, como dice la palabra. El Señor cumple su propósito en mí. Oh Dios, entregamos este tiempo. Entregamos en las manos de Dios y por el poder y la unción del Espíritu Santo cada persona. Este en vivo está en tus manos, Señor. Entregamos cada familia, cada hogar que se conecta, Señor, a escuchar esta palabra, Señor, y que sea usted dando, Señor, la victoria en estos momentos. Llévanos, Señor, a esa transición, a ese cambio en medio de estos tiempos, a pasar de ser corderos a esos leones ungidos, llenos de poder
y de autoridad por la palabra, Señor. Llena este momento, Señor, danos unidad. Señor, llena nuestras necesidades, sácianos, Padre. Toma el control, Señor, de este momento y de este tiempo, de cada vida, de cada mente y de cada corazón. Gracias te damos, oh Dios, porque podemos sentirte y porque sé que estamos bajo la gracia, la unción y la cobertura del Espíritu Santo en nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén y amén. Amén. Bendito sea el Señor. Bien, y por favor allí le invitamos a que dé su reporte de sintonía. Le invitamos allí por favor a que nos diga qué tal se escucha el sonido y también desde qué lugar, desde qué parte, departamento, ciudad o país usted nos está sintonizando en esta tarde. Sería interesante conocer desde qué lugares están allí sintonizando, ¿cierto? Claro, sería interesante, sería de gozo. Oramos por todos aquellos que escuchan los devocionales, todas las personas que se conectan, la iglesia en general, llamados a santidad, cada uno en su familia. Quiero que sepa que nosotros como pastores hacemos cobertura sobre ustedes, amamos a los niños, tenemos en cuenta a nuestros niños también, a los jóvenes, y todo lo que el Señor nos ha permitido por su gracia estar allí pendiente, hemos tratado al máximo en oración de cubrirles a ustedes. Amén, así es. Y bueno, va a ser un tiempo de bendición, Amén. va a ser un tiempo en el que el Señor va a hablar a nuestras vidas. Y este tema de corderos a leones es un tema que nos llama la atención, pero es un tema que nos mueve porque tenemos que avanzar. Amén. Tenemos que avanzar. Y sabe, esto me recuerda una historia en la cual en una empresa había un trabajador estrella, un trabajador que siempre se ganaba todos los meses el trabajador del mes. Y este empleado, ya después de tanto tiempo, se pudo ya jubilar. Y él le enseñó todo lo que sabía a un gran amigo suyo, que había entrado un jovencito. Y él le decía, si usted hace esto y esto y esto y esto, no solamente se va a mantener como un buen empleado, sino que de ahí para allá tenga la seguridad de que va a empezar a escalonar, de que va a empezar a crecer, de que va a empezar a surgir. Pero qué triste y lamentable de que este jovencito, teniendo todo el conocimiento de un veterano que lo había logrado, escúcheme bien, siempre se quedó en el mismo lugar. Y saben, después de muchos años, en lugar de ascender, descendió. Lo fueron bajando de puesto, teniendo todo el conocimiento y teniendo, escúcheme bien, todo el conocimiento de cómo se manejaba todo. Lo que hizo fue descender. Y muchas veces eso es lo que nos sucede. Muchas veces eso es lo que pasa también aún en nuestra vida cristiana, en nuestra vida con Cristo. Entonces, vamos a dar inicio, vamos por favor al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 2 al versículo 6. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 2 al versículo 6. Por favor, repórtenos qué tal se escucha el audio, qué tal está llegando la señal, el audio allí con ustedes. Le invito a que tome su Biblia allí, pueda tener usted su cuaderno, su lapicero y pueda también tomar apuntes de esta palabra que vamos a hablar. Bueno, dice allí la palabra del Señor. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A esta abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Bueno, entonces ahí empezamos a tratar el tema de ovejas, de corderos, ¿cierto, amor? Pero tú tienes una definición interesante sobre oveja. Es importante que no nos vaya a pasar lo que dice el versículo 6, que dice que ellos no entendieron esta alegoría, no entendieron lo que Jesucristo, el Maestro, les estaba hablando. Y por eso el Señor nos ha llevado todo este tiempo a ser entendidos en los tiempos para poder que la revelación, la palabra, la podamos, valga la redundancia, entenderla y discernirla en nuestro espíritu. Y algo que mirábamos con base a lo que decías, amor, es que este tiempo es tiempo de avanzar y tiempo de seguir adelante, no es tiempo de parar. Y yo quiero que usted tenga en cuenta este punto. ¿Usted sabe qué significa cordero en griego?
viene de la palabra probatón. Nosotros tenemos que tener en cuenta el origen de las palabras. Y dice que el cordero en griego significa probatón. Y es decir, algo que camina hacia adelante, algo que avanza o algo que pasa hacia adelante. Es tremendo el significado tan profundo que viene de la palabra cordero. A pesar de que es un animal que ahorita lo vamos a ver, que uno lo ve de pronto tan inofensivo, como tan quieto, como que no marca un punto de diferencia, como que no marca algo que remarque, pero al ver lo que simboliza espiritualmente, lo que quiere decir, esto nos está instando a nosotros como seres humanos, como pastores, como ministerio, como iglesia, a que tenemos que avanzar, tenemos que seguir adelante y por eso el Señor nos lleva de corderos a leones y se tiene que estar conectado a la palabra. Amén. Bien, entonces, si la palabra oveja o cordero, que es lo mismo, Sí. ¿cierto? Quiere decir probatón en griego, y el significado de ello es aquel que va hacia adelante, aquel que avanza, ¿cierto? Sí. Aquel que pasa. Quiere decir que nosotros como ovejas, este no tiene que ser nuestro estado, sino que nosotros tenemos que avanzar, pasar, seguir, continuar. Eso es lo que la palabra nos está enseñando. Bien, veamos las características, pero antes de ver las características de la oveja, hijo, por favor, demos allí saludo a la gente que está conectada, reportando sintonía. Claro que sí, pastor. Damos un saludo a Adrián Mendoza, Paola Murillo, Violeta Moreno, Jaime Dubey, Sandy Sánchez, Daisy Ruiz, Liz Dayan, Gloria Muñoz, Jasmine Andrea, Rosana Méndez. Dice Dios les bendiga, un saludo. Hasta esos saludos, pastor. Bien, bendito sea el Señor. Si usted nos puede decir de dónde se está comunicando, de dónde, perdón, nos está observando, de qué ciudad, país, para tener allí ese ratito. Bien, las características de una oveja. Hemos podido encontrar que la oveja es un animal fácil de domesticar. Escúchame bien, la oveja es un animal fácil de domesticar. La oveja es productiva. ¿Qué quiere decir? Provee lana, provee leche, provee carne y provee grasa. 4 cosas. Es productiva, ¿cierto? También las ovejas son tímidas y con un temperamento apacible. Tímidas y con un temperamento apacibles. Prefieren los lugares silenciosos y apacibles para pastar. Son animales sociables y esto implica que prefieren mantenerse en grupo. Pero escuche bien, las ovejas reconocen la voz de su pastor, dependen de su pastor y también se dejan guiar por su pastor. Entonces, mire estas características tan singulares o tan propias de las ovejas. Son características que decimos, wow, creo que nosotros, o más, creo que nosotros debiese que estar esas características. Nosotros podemos ver algo bonito y algo interesante y cuando lo estudiábamos podemos ver que en cada una de lo que tú dijiste ahora hablamos de un carácter Sí. que se desarrollaba en ese momento en el animal, ¿no? Estamos hablando a término del animal como tal. Pero también el Señor nos llevaba, amada iglesia y todas las personas que nos escuchan, que nosotros como seres humanos, como cristianos de seguir a Cristo, de conocer la palabra, de conocer la verdad, en nosotros debe ser desarrollado un carácter. ¿Por qué? Porque el carácter es el que nos lleva a reaccionar, porque eso es carácter, el que nos lleva a reaccionar en medio de diversas circunstancias, ¿cierto? Entonces es muy, muy bonito ver que de pronto las características o lo que enumeramos allí es tan profundo porque esto causa, por algo fue que el cordero, la oveja, fue destinada para los sacrificios, para el holocausto, para todo lo que vamos a ver ahorita. Pero miren que algo que mirábamos y analizábamos es que el carácter, pastor,
pastor, hay carácter débiles y hay carácter fuertes. Y hoy yo le pregunto a usted un momento allí en casa, ¿cómo está su carácter hasta este momento? Porque el carácter nuestro como seres humanos es influenciable por lo que vivimos. Entonces muchas veces cuando nosotros no cuidamos nuestra vida espiritual, nuestro alimento espiritual, porque ellas cuidan, dice que ellas deben ser alimentadas en pastos verdes, ¿cierto? Asimismo para dar un buen desempeño. Entonces, cuando nosotros no desarrollamos ese carácter en Dios, esa búsqueda de Dios, muchas veces tendemos a tener, vaya la redundancia, tendemos a tener un carácter débil. Cuando el Señor quiere que tengamos un carácter seguro, una autoridad para poder pasar hacia adelante, que es a lo que el Señor nos quiere llevar. Y mire que es muy, la verdad esto ha tocado grandemente mi corazón y mi espíritu, porque por algo el Señor dice que nosotros somos ovejas de su prado. Interesante. Sí. Interesante en cuanto a ello. Y refiriéndonos al carácter de las ovejas, ¿cierto? Ese es el carácter, hay algo también contrario. Sí, mire ahí, resumiendo aún más, como lo habla mi amado esposo, hay tres condiciones, tres características que marcan lo que es la oveja, como tal, el cordero. Es la mansedumbre, el ser apacible y el ser dócil. O sea, este animal como tal, por eso es tipificado mucho en la palabra, ¿cierto? Porque es manso, porque es apacible y lo que es dócil. ¿Qué quiere decir? Que esto marca la conducta del cordero, de la oveja como tal. Pero lo miramos, mire, ¿qué es lo contrario de mansedumbre? Lo contrario de mansedumbre es bravura, insubordinación y sublevación. O sea, prácticamente no se deja manejar, no se deja controlar, no se deja dominar. Eso es lo contrario de mansedumbre. Y si hay autoridad, Sí, quiere se pasa por sobrepasar. encima de ella. Sí. Apacible, dice que es rebelde y revoltoso. Dice lo contrario de la palabra apacible, rebelde y revoltoso. O sea, si nos vamos a término del animal, es un animal que no se deja, ¿cierto? Si habláramos de lo contrario. Mire que aún viene a mi corazón que por eso el Señor nos llama a ser ovejas, a ser como el asno, no como el caballo, porque el caballo de por sí es indomable. Y la palabra dice, no seas como el asno, como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, porque aún a estos animales les cuesta entender lo que son estas cosas. Dice que dócil, lo contrario de docilidad, es inflexibilidad, pero ¿sabes? Hay algo más, es que es desobediente. O sea, lo contrario de docilidad es desobediencia. ¿Qué quiere decir? Que si en nosotros de pronto no es manejado un carácter de oveja, un carácter de cordero bíblicamente, porque es que esto está bíblico, dice la palabra que el Señor Jesús, y aún lo vamos a profundizar ahora, Él fue como oveja al matadero, dice que muchas veces Él cayó, bueno, muchas cosas que vamos a ver, aunque Él muchas veces tuvo que salir por la puerta de atrás, pero en medio de todas las circunstancias que nuestro Señor Jesucristo vivió, Él fue obediente a la voluntad del Padre. La pregunta es, ¿cómo está nuestro carácter? O sea, ¿qué características tenemos nosotros? ¿Somos mansos? ¿Somos apacibles? ¿Somos dóciles? ¿O somos lo contrario? Todo lo contrario. O sea que si tenemos esas características, vamos por buen camino. Sí. Pero si tenemos todo lo contrario, ojo, no estamos siendo ovejas. No estamos siendo ovejas. Entonces, ¿qué estamos siendo ahora? Mire, y esto es importante. Las características de la oveja según Cristo, ¿cierto? Y yo creo que es algo especial porque por eso Cristo nos compara con ovejas. Porque, o en otras palabras, estaba diciéndole al pueblo, le está diciendo a la iglesia, venga, quiero que ustedes sean así. Quiero que esta sea su característica o que este sea su carácter. Quiero que este sea su comportamiento. Y cuando nosotros vamos a la palabra que la pastora lo leyó, encontramos allí en Juan capítulo 10 del versículo 2 al versículo 6 que las ovejas oyen su voz. ¿La voz de quién? La voz de Cristo, ¿cierto? La voz de su pastor. Pero dice que tienen un nombre. Cada oveja tiene un nombre. Pero también siguen a su pastor. Las ovejas siguen a su pastor. Conocen, reconocen la voz de su pastor. Dependen de su pastor. Confían y descansan en su pastor. Pero también huyen de los falsos pastores.
Huyen de aquellos que son lobos disfrazados de oveja. Entonces, mire lo importante. Mire esta importancia que se presenta allí de las características de las ovejas según Cristo. Ahora, ¿escuchamos nosotros la voz de Cristo? Es la pregunta. ¿Seguimos a Cristo como nuestro pastor? ¿Reconocemos la voz de Cristo? ¿Dependemos de Cristo? Porque muchas veces, ¿cuántos allí en casa no estarán desesperados? Tratando en sus fuerzas, tratando, valga la declaración, con sus manos físicas terrenales de hacer algo que dependiendo de Cristo, Él puede obrar. Confiamos y descansamos en Cristo como nuestro pastor. Tú decías algo, amor, por ahí yo lo alcancé a leer, y era que las ovejas cuando se asustan. Dice que las ovejas, cuando se asustan, ellas entran en pánico y el pánico las puede llevar a morir, literalmente. Una oveja, dice que la oveja, cuando entra en susto, en pánico, ellas tienden a morir. Tienden a morir. Bien, entonces confiamos y descansamos en Cristo como nuestro pastor, porque muchas veces pasa eso. Sucede eso, entramos en pánico, entramos en desesperación, no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir, no sabemos a dónde correr, mejor dicho, nos desubicamos. Cuando la oveja entra en pánico, ellas se la pasan en grupito, pero cuando entran en pánico, ¿qué hacen? Se aíslan, ¿cierto? Se dispersan, en otras palabras, se descarrían. Y eso nos suele pasar a nosotros como cristianos cuando entramos en pánico y no creemos en Cristo, ni confiamos ni esperamos. Muchos se aíslan, se apartan, y otros, ¿qué sucede? Se descargan. Se descargan, se van por lugares donde no tienen que ir. Y entonces la oveja confía y descansa en su pastor, y también huye de los falsos pastores. Escuche bien, por eso la palabra dice que sus ovejas oyen su voz. Dios, Cristo quiere que usted y yo escuchemos su voz. Cristo quiere que usted y yo sigamos su voz. Cristo quiere que usted y yo conozcamos su voz, que es esta, la palabra de Dios. Yo le digo algo, amado amigo, iglesia. Si usted va a escuchar algo que no está en la palabra de Dios, cierre sus oídos. Por ahí anda en Facebook, ¿cierto? Algo curioso. Es que dice que abra su Biblia y busque su Biblia a ver si encuentra un cabello, ¿cierto? Y ese cabello entonces que lo eche en agua y que se beba el agua y que con eso va a quedar sano del virus que anda. Va a ser la protección contra el virus que anda. Imagínese eso. ¿Hasta dónde llega la gente? Que no, que es que el Señor me lo reveló en sueño y me mostró que mi Biblia había un cabello, que es que el Señor me habló y que mi Biblia había un cabello, y entonces cogí el cabello. Yo le digo algo, iglesia, eso no está escrito en la palabra. Entonces no comas cuento, por favor. Coma palabra, instrúyase en la palabra, viva de la palabra. ¿Qué dice respecto a eso, amor? Pues tenaz, porque pues sabemos que estamos viviendo tiempos peligrosos en toda la extensión de la palabra, pero pues tenemos que tener cuidado en que escuchamos. Tenemos que tener mucho cuidado, pero aún mayor la pregunta en medio, no solo de este tiempo, sino en medio de nuestro diario vivir. Porque yo le digo algo, este tiempo no nos puede hacer perder comunión e intimidad con Dios. Eso de que este tiempo está difícil, entonces, no, este tiempo debe ser para escuchar la voz del pastor. Este tiempo debe ser tiempo de leer más palabra. Este tiempo no es tanto, porque es que muchas veces que hacemos, y perdóname amor en lo que voy a decir, este tiempo muchas veces nosotros nos regimos a ver cómo escuchamos o qué escuchamos. Este tiempo es que usted se meta a buscar a Dios usted. De que usted cerrada la puerta, entre a tu cuarto que está allí en lo secreto y ore a Dios para que Él te responda. Pero muchas veces nosotros no hacemos eso. Y este es el tiempo como ovejas. Mire, queremos enseñarle aún más algo a ustedes, amada iglesia, y todas las personas del enamoramiento de Cristo. Saben que la oveja o el cordero es uno de los animales
animales que tiene el sentido del oído y el sentido del olfato más desarrollado que todos. Pero ¿por qué será? Dice que ellos, de pronto me voy a copiar la palabra mucho, de que la oveja tiene sentido de pertenencia. ¿Qué quiere decir? La oveja sabe que quiere no, es su rebaño. Es su rebaño, o sea que conoce al pastor, o sea que por eso es lo hermoso de que ella se deja guiar por el pastor. Porque ella dice, este es mi rebaño, aquí estoy, y ella tiene ese sentido de pertenencia. Y bueno, me voy a adelantar un poquito, amor, acá. En el Salmo 95:7 dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Pero si leemos también el Salmo 100, capítulo 3, dice, reconoced que Yahweh es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, dice la palabra. Y si nos ponemos a ver, hay muchos más salmos, ¿cierto? Mucha más palabra que remarca que la oveja tiene sentido de pertenencia, porque profundizamos un poco en este texto y eso quiere decir. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? La oveja tiene el sentido del oído muy desarrollado más que otros animales y el sentido del olfato, pero también porque ya saben el territorio donde debe estar. Hoy usted tiene que tener claro quién es Cristo para usted, cuál es su lugar que Dios te ha dado y ministerialmente el lugar donde Dios te ha puesto. Me llama la atención eso, amor, de que la oveja sabe cuál es su rebaño. Entonces, ovejas hay muchas, rebaños hay muchos, pero la oveja tiene ese sentido de pertenencia, de saber, este es mi rebaño y este es mi pastor, ¿cierto? Entonces, congregaciones hay muchas, rebaños, ¿cierto? Hay muchos, pero la oveja sabe cuál es su rebaño y también escucha la voz de su pastor. E interesante el Salmo, el que leíste, el Salmo 100. Sí, el Salmo 100, el 103. Reconoced que Yahweh es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. De su prado. Escúchenlo bien, nos está comparando con esas ovejas. Compara a la iglesia con las ovejas de su prado. Interesante esa parte. Ahora, miremos esto. Y quiero que entremos un poquito aquí en materia. Cristo, Él es el pastor, pero a la misma vez el Cordero de Dios. Escúcheme bien, Cristo, Él es el pastor, pero a la misma vez murió como el Cordero de Dios. Y eso es algo interesante. ¿Por qué? Porque el pastor, ¿cierto? Es igual a Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es igual a Dios Hijo. Escúcheme bien, el pastor es igual a Dios Hijo. Lo podemos ver en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 7, por favor. Entonces, cuando hablo de ello, me estoy refiriendo a que como pastor nos guió, nos dirigió, como pastor nos enseña, como pastor nos muestra el camino, como pastor nos guía por dónde debemos ir. ¿Qué dice la palabra, amor? Dice allí, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta allí. Hasta allí. Entonces, siendo Dios, se despojó y se hizo hombre, ¿ya? Pero allí vino a ser pastor. Y es interesante porque dejó de ser Dios, se despojó a su título, se despojó a su poder, se despojó a su autoridad y se hizo hombre. Pero allí como hombre empezó a ser pastor. Pero también hay otra condición, que fue cordero. Fue cordero, ¿cierto? Y ese cordero es que se hizo igual a usted y a mí. Se hizo hombre. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice
dice allí la palabra, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Gloria a Dios. En otras palabras, mire, y entienda esto. Cristo nació como oveja. Cristo nació como oveja, como cordero, ¿cierto? Se preparó, escúcheme bien lo que le voy a decir, se preparó y siguió como cordero. Cristo se hizo hombre también, no solamente para ser pastor, hijo de Dios para ser pastor, sino también para ser cordero. Se hizo hombre para ser pastor y guiarnos, pero también se hizo cordero para morir por nosotros. Cordero para sufrir lo mismo que usted y que yo. Cordero para sufrir nuestra carne y nuestra sangre, participar de nuestra carne y sangre. Quiere decir de nuestras necesidades, de nuestras tentaciones, aunque no cayó ni pecó. Pero es interesante ver esa transición, esa transformación en Cristo Jesús. Ahora, Cristo pasó a ser león, ¿cierto? Y Cristo pasó a ser el león de Judá, que eso está en Revelaciones capítulo 5, versículo 5, Apocalipsis. He aquí el león de Judá que venció. He aquí el león de Judá que ha vencido. Entonces, hay una transición, como tú dices, muy interesante. Ahora, las ovejas, ¿quiénes somos? Las ovejas en la iglesia de Cristo. San Mateo capítulo 26. Dice allí la palabra. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas Que no tienen que no pastor. tienen pastor. O sea que usted y yo somos las ovejas. Pero antes de pasar al siguiente punto, de profundizar un poco, por favor, denos allí los saludos a la gente que nos escucha. Claro que sí, pastor. Damos saludos a Zafiro, Víctor Quintana, Kate Cruz, Andrés Balbuena, Angélica Tobar, Adrián Mendoza, Clarena Sierra dice, bendiciones, qué bueno verlos de nuevo. Los jóvenes super ungidos me dieron muchas enseñanzas. Saludos desde Estados Unidos. Luz Marina Chaura dice, buenas tardes, pastores, Dios les bendiga. Viviana Andrea Liscano Cortés, Eduard Mosquera. Qué bendición. Bien, ahora un saludo para todos ustedes. De verdad que nos alegra que puedan estar allí conectados a través de las redes sociales y bueno, podamos tener este tiempo, ¿cierto? Ahora, mire esto. Cristo nació como oveja, pero escúcheme bien, creció y fue preparado como cordero. Nació como oveja o como cordero, ¿cierto? Es lo mismo. Creció y fue preparado para ser ese cordero, pero a los 33 años inició como pastor. Perdón, a los 30 años inició como pastor el ministerio y a los 33 años murió como león, como cordero, pero resucitó y se levantó como león. Escuche esta transición. Esta transición, Cristo, vuelvo y se lo digo, Cristo nació y creció como oveja. ¿Pero por qué nació y creció como oveja? Porque Él se hizo igual a usted y a mí, con sus necesidades y mis necesidades, pero creció aprendiendo y siendo instruido por Dios como oveja. Renunció a ser Él, renunció a ese dominio que tenía y nació como una oveja y fue instruida como una oveja, ¿cierto? Y entonces a partir de los 30 años inició su ministerio, pero no como oveja, sino como pastor. Empezó a guiarnos, empezó a enseñarnos, empezó a instruirnos, empezó a leccionarnos, empezó a decirme cómo teníamos que ser nosotros.
Él fue nuestro pastor y él empezó a guiarnos. Venga, es por acá, es así, es de esta forma. Este es el carácter que ustedes deben tener. Y a los 33 años, dice la palabra que a los 33 años él vino en ese momento y murió como cordero. Murió como cordero, quiere decir que murió por usted y murió por mí. Murió por nosotros a los 33 años. Pero después de morir se levantó como león. Se levantó como el león de la tribu de Judá, como el león que ya venció. Entonces es una transición interesante. Es una transición que llama mucho la atención. Y Dios quiere, Cristo quiere que nosotros podamos aprender de esa transición. Cristo quiere que nosotros podamos aprender de ello. Pienso, amor, mire, aquí en el versículo me llama mucho la atención lo que es Filipenses 2, que lo acabamos de leer, del 6 al 8. Allí hay una llave. O sea, nosotros decimos que el Señor está trayendo a su vida y a mi vida, que el Señor nos quiere pasar de corderos a leones. Porque quizás muchos, o podemos decir todos, somos ovejas. ¿Por qué? Porque todos conocemos de Cristo, todos conocemos la palabra. Usted puede llevar X tiempo en la palabra. Esto no es tanto por asistencia a un lugar, esto es de formación espiritual en su vida. Pero aquí hay una llave poderosa, amor, y tú lo acabaste de leer. Y es que dice que Él se despojó a sí mismo tomando forma. ¿Qué quiere decir? Cuando usted y yo nos despojamos de nosotros mismos, vamos a tomar y adquirir una forma. Nosotros tenemos que despojarnos ¿de qué? Es ahí donde va un interrogante tan grande. Hasta este momento, usted y yo, primero, ¿qué forma estamos teniendo? A la forma que tengamos es de lo que nos hemos despojado. Si de pronto, por lo menos aquí veíamos, y para mí esto es un alto rango, porque la oveja es mansa, es dócil, es apacible, se deja guiar, se deja conducir, se deja corregir. Si hay que llamar la atención a la oveja, se deja. Entonces, si nosotros tenemos un carácter que ha sido moldeado, que ha sido transformado, vamos a adquirir ¿una qué? Una forma. Y esto lo hablaba el Señor a través de las Escrituras. Dice que Él se despojó de sí mismo. Miren que este tiempo es tiempo de que usted y yo nos despojemos de aquello que no nos ha dejado tener la forma de Dios en nuestras vidas. Porque quizás nosotros podemos tener mucha palabra, pero nosotros seguimos llenos de nuestras propias razones, de nuestra propia conducta, de nuestra propia lógica. Y miren que la oveja en todo, absolutamente en todo, se deja guiar. Por eso nuestro Señor Jesucristo entró como cordero. Él fue formado. Mire, Él hubiera podido, Dios es soberano, Dios es poderoso, y Él hubiera podido haber hecho esa llegada de Cristo de cualquier otra forma. Pero Cristo se sometió al llegar al vientre de una mujer. Cristo se sometió a crecer como niño. Cristo se sometió a ser un joven porque Él pasó por todas las etapas. Pero yo le digo algo, Él no se quedó como niño, Él no se quedó como joven, Él no se quedó como adulto, Él avanzó. Pero nunca perdió la mansedumbre, nunca perdió la docilidad, nunca perdió la apacibilidad de lo que era el cordero. ¿Qué quiere decir? Él cuando llegó aquí a la tierra, a Él no se le olvidó cuál era la voluntad del Padre. ¿Qué quiere decir? Que él tomó la forma de lo que el Padre quería que Él tomara aquí en la tierra. Por eso, mire, de pronto yo digo, es algo personal, es algo mío. Que yo digo que los momentos más duros que nuestro Señor Jesucristo vivió, esos momentos de Getsemaní, esos momentos de muerte, yo creo que el enemigo, él no pensaba que él fuera a vencer. El enemigo es un pensamiento mío, él no creía que ese cordero, que ese hombre allí, él fuera a poder vencer. Porque sabía que el pecado, lo que él iba a llevar sobre, que eran nuestros pecados y nuestras maldiciones, era muy pesado. Pero ¿sabe qué fue allí? Él adquirió la forma de Dios. Si usted quiere ser ese león y salir como ese león, usted tiene que adquirir la forma de Dios, el diseño del Espíritu Santo en su vida. Si nosotros seguimos siendo lo contrario de lo que es mansedumbre, si usted no se deja gobernar, si usted es una mujer o un hombre que no quiere que lo dominen, que no quiere recibir consejo, que no quiere
recibir una guía. Si usted y yo somos una persona que dice lo que yo diga y como yo diga y es por aquí y es por aquí, créanme que va a tomar su forma, no la forma de Dios. Usted va a tomar su forma, no la forma de Dios en su vida. Y si nosotros queremos llegar a ser cordero, tenemos que tomar forma de Cristo. Tenemos que tomar la forma de la palabra. Tenemos la forma de despojarnos. Pero yo te pregunto, amado esposo, ¿qué tal nosotros, si esto viene algo poderoso, qué tal nosotros estamos dispuestos a despojarnos? Tremendo lo que acabo de decir. Podemos entender precisamente eso, que si queremos pasar a otro nivel, es necesario despojarnos. Entonces, mire lo que hizo Cristo. Empezó como oveja, ¿cierto? Fue instruido y se despojó a sí mismo, y de ahí pudo ser pastor. Y después de ser pastor, tuvo la capacidad de ser otra vez cordero, para ahí sí levantarse como león de la tribu de Judá, como con poder, con autoridad. Entonces, es lo mismo para usted y para mí. Tenemos que empezar como ovejas. Tenemos que ser como ovejas, renunciar a nuestro yo, a nuestro ego, morir a nosotros para poder empezar a crecer. Pero después tener la capacidad, cuando estemos allí, de volver otra vez a morir y a sufrir como cordero, para después ser levantado. Y esto es interesante porque ahí es cuando la palabra a mí me enseña de que por Cristo vamos a sufrir. Quizá por Cristo vamos a padecer persecuciones, otros ya lo han padecido. En este momento en otros países ya lo están padeciendo. Persecuciones, muerte. Entonces ellos hicieron bien el proceso porque iniciaron como ovejas. Quizás en algún momento subieron a pastores, pero ahora les es necesario morir como corderos. Y quizás muchos murieron ya como corderos. Quizá muchos fueron apedreados, otros degollados, pero nunca negaron a Cristo. Y sé que en este momento, bueno, Dios ya tiene algo preparado para ellos. Y es hermosa esa transición. Ahora, cuando vemos en la palabra, en el Salmo precisamente que estaba leyendo, Salmo 100, versículo 3, que habla también sobre el pueblo, que es pueblo suyo y ovejas de su prado. Se está refiriendo también al pueblo de Israel. Y cuando vemos al pueblo de Israel como ovejas, podemos entender que el pueblo de Israel no se sujetó. El pueblo de Israel le costó aprender a ser ovejas. El pueblo de Israel no permitieron que Dios le guiara. Cuando los sacó de Egipto, cuando sacó de allí, y ahí donde empezó el proceso de ellos para ser ovejas, ¿cierto? No permitieron que Dios le guiara. Escúcheme bien, escucharon la voz del Creador, mas no le obedecieron, porque literalmente escucharon la voz de Dios, mas no le obedecieron. No fueron dóciles, no fueron mansos, ni tampoco apacibles. Y por eso, tuvieron que pasar tanto tiempo en el desierto. Y eso suele suceder. Hay muchas veces, o hay muchos cristianos, amor, no sé, creo que eso lo hemos podido ver, ¿cierto? Que toda la vida se quedan siendo ovejas. ¿Cómo así, pastor? Pero yo soy buena oveja, no. Pero si el significado de oveja es buenas. Pero mire, hay cristianos que toda la vida se quedan como ovejas, pero como ovejas resabiadas, no ovejas apacibles, no ovejas dóciles, no ovejas mansas, sino como ovejas resabiadas, ¿cierto? Como ovejas resabiadas. Hay muchos cristianos que pasan años y años y años en el evangelio y no avanzan, se quedan allí estáticos. Se quedan allí siempre en el mismo nivel y en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, y no hay un avanzar en la vida de ellas. ¿Qué piensas de ello? Tenaz, porque, o sea, uno muchas veces, yo siempre le he dicho, hay muchas veces que uno cae en esos estancamientos, pero ¿de quién es el problema? ¿Por qué la oveja, por qué la persona cae en ese momento, cae en ese estancamiento espiritual? Bueno, a ver, allí es algo importante. Y primero, la oveja renuncia a su yo, ¿cierto? Así lo hizo Cristo. Pero también la oveja escucha,
se deja guiar, se deja dirigir, se deja pastorear. Pero cuando la oveja no tiene estas características, se vuelve una oveja resabiada, se queda en un estancamiento. Escúcheme bien, hay ovejas que duran siendo ovejas toda su vida. ¿Y cómo así, pastor? Sí, ovejas como en sus oraciones: ayúdame, provéeme, defiéndeme, socórreme, levántame. ¿Ya? No pasan sus oraciones de esas oraciones de oveja, porque a toda hora es solamente pidiendo: ayúdame, Señor, socórreme, Señor, sáname, Señor, provéeme, Señor, levántame, Señor, pelea por mí, Señor. Y esa es la oración de esa oveja. Esta es la característica de la oración de esa oveja. Se quedan 20, 25, 30 y muchos que mueren, escúchame bien, siendo ovejas, pero no ovejas productivas, sino ovejas rebeldes. Escúchame bien, ovejas rebeldes. Tanto tiempo son ovejas rebeldes que ya pasan de ser ovejas a ser cabras. O sea, hay dos clases de transiciones. Una es la transición de ser oveja, ser pastor, cordero y león. Pero hay otra transición de ser oveja y quizás pasa a ser cabra. Mire que tenemos que tener bien en cuenta que estamos siendo. Mire que todo esto se basa mucho más en un carácter. O sea, ¿por qué pasamos a ser quizás cabras o hemos entrado en estancamiento o no hemos pasado al otro nivel donde el Señor nos quiere llevar? Miren, muchas veces nosotros tenemos que despojarnos de nosotros y que ese carácter en nosotros sea cambiado. Miren, hay algo que viene y lo comento porque, por lo menos en este tiempo, usted dirá: pastora, ¿y esta palabra qué en este tiempo? ¿Cómo que qué en este tiempo? En este tiempo, el carácter suyo y mi carácter están siendo transformados. En este tiempo, en medio de lo que usted está viviendo en casita, en medio de lo que estamos viviendo como familia, ¿cuántas cosas usted ha vivido en este tiempo que usted dice: uy, estoy que ya no puedo más? Estoy como que ya no quiero ser oveja ni cordero, quiero volver cabra y hacer lo que yo quiero. Porque la cabra, ¿qué hace? Hace lo que quiere. Pero no, el Señor aún en medio de este momento, de este tiempo, el Señor quiere guiarnos, el Señor quiere formarnos en todas las áreas de nuestra vida, porque sabemos que Dios es un Dios integral. O sea, no solamente como el pueblo de Dios, no solamente a término ministerial, el Señor quiere cambiarnos como familias. El Señor quiere cambiarnos como padres, como esposos, como matrimonio, porque es que la oveja es en todos los sentidos. El testimonio suyo no solo puede ser en una iglesia, el testimonio suyo y mío tiene que ser en nuestra propia ¿qué? En nuestra propia casa. Pero ¿qué tal nosotros afuera somos ovejas y dentro de la casa somos cabras? Ahí no está siendo un carácter definido. Allí no vamos a ser esos leones. Por eso muchas veces las oraciones, dicen que las oraciones son estorbadas. Y no es muchas veces por el enemigo. Muchas veces las oraciones son estorbadas por nosotros mismos. Porque Dios es testigo, dice que Él es testigo en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que Dios está viendo nuestra actitud. Si estamos siendo, bueno, si usted está diciendo en este momento, bueno, varón, mujer, niño, joven, me cuestan ciertas cosas, mi carácter tiende a ser contrario. En momentos quiero ser esa oveja que me dejo guiar, esa oveja que me deja conducir, esa oveja que quiere pasar por el sacrificio de morir a lo que tenga que morir. Pero me cuesta, pero quiero llegarlo a hacer. O si en un momento nosotros decimos: no, yo estoy como que ya suelto, como que ya quiero hacer lo que quiero. El Señor dice que Él es testigo, porque Él conoce aún lo profundo de nuestro corazón. Entonces, iglesia amada, es importante ver esta connotación, porque en este tiempo usted y yo estamos siendo transformados. Créame que viene un tiempo mayor de revelación y de gloria, porque Dios está con nosotros, pero también vienen tiempos difíciles. Así es. Donde si nosotros no somos formados como ovejas, teniendo un sentido de pertenencia a Cristo, nos podemos ir tras falsas profecías, nos podemos ir tras corrientes extrañas, nos podemos ir a cosas que no son. Por eso el Señor quiere hacer de usted y de mí una iglesia, un pueblo de Dios fundamentado en la palabra, y que seamos ovejas
que lleguemos a ser pastores. Usted dirá que es un pastor es el que enseña. Lo que el Señor por gracia nos permite ser, que nos guía. Por lo menos si usted es oveja de este prado, usted debe estar recibiendo en estos momentos la palabra. Amén. Ahora, interesante porque para poder ser león es necesario primero ser oveja. Escúcheme bien, vuelvo y se lo digo. Para primero ser o para ser león es necesario primero ser oveja. Ahora, le invito a que vaya conmigo a Mateo capítulo 25, versículo 31-33, y mientras usted busca allí la cita, hijo, por favor, lea allí los reportes. Claro que sí, pastor. Damos un saludo a Luz Dari Tapasco, Paula Budelo, Luz Marina, Ana Cárdenas y Caro Castaño. Dice que bendición el mensaje en tiempos de crisis y en todos los conectados. Bien, capítulo 25, Mateo, capítulo 25, versículo 31, pero vamos a leerlo, por favor, hasta el 40. 31 hasta el 40. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Como aparta el pastor las ovejas de qué? De los cabritos. De los cabritos, pues sí. Lo llama bonito, cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te dimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto, que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, ya, y no me diste, tuve sed, no me diste de beber, estuve en la cárcel, no me visitaste, en el hospital, tampoco lo hiciste, ¿cierto? Entonces, mire esto, y es interesante, porque muchos piensan y muchos creen que son ovejas, pero le digo algo, yo creo que muchos han dejado de ser ovejas y han pasado a ser cabras. Aquí el Señor dice, o la palabra lo dice bonito, cabritos, ¿cierto? Pero han pasado a ser cabras. ¿Por qué? Porque no se sujetan, no se someten, no son apacibles, ¿cierto? No les gusta vivir allí en comunidad, en comunión, sino que cada uno quiere andar por su lado, andan saltando de un lado para otro, de un lado para otro. Entonces hay mucho cristiano que durante tanto tiempo, tanto conocimiento, tanto liderazgo, tanto saber, tantas ínfulas, escúcheme bien, pierden la humildad, pierden esa pasibilidad y dejan de ser esas ovejas y pasan a ser cabras. Escúchame bien, pasan a ser cabras. Un ejemplo, para no ir tan lejos. Los fariseos, yo me imagino que ellos cuando estaban pequeños empezaron a aprender la ley, eran ovejas, porque se dejaban instruir, porque obedecían, porque eran apacibles, pero a medida que ya fueron creciendo y ya después cuando iniciaron sus ministerios, ya pasaron a ser cabras. El Señor Jesús le decía hipócritas. ¿Por qué? Porque predicaban, colocaban yugo, colocaban cargas, pero ellos no hacían nada por cumplirlo. Entonces muchas veces en la iglesia de Cristo, escúcheme bien, muchas veces en las ovejas de Cristo hay muchos que dejan de ser ovejas y se convierten en cabras. Hay muchos que dejan de hacer lo que le corresponde hacer. Lo dejan de hacer sencillamente porque quieren y no lo hacen. Y aquí el Señor le dice: pondré a mis ovejas a la derecha y a las cabras a la izquierda. Y a las ovejas le diré: bienvenidos.
bienvenidos, entra gozoso, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, estuve en el hospital, estuve enfermo, me visitaste. Y por cuanto lo hiciste a uno de estos muy pequeños, a mí lo hiciste. Pero a las cabras las pondrá a la izquierda y le dirá, venga, qué pena, su lugar es en el fuego. ¿Pero por qué? Porque pasó esto y nunca me visitaste, Señor. ¿Pero cuándo te dijo así? Sencillamente cuando no lo hicieron a uno de ellos, mis pequeños, a mí no lo hicieron. Entonces, mire, cuando nosotros dejamos de hacer lo que nos corresponde hacer, escúcheme bien, iglesia, con el conocimiento y todo, dejamos de ser en ese momento ovejas y pasamos a ser cabras. Cabras. ¿Ya? Y la cabra salta por donde quiere, va por donde quiere, brinca, nadie la controla, come lo que sea. Mejor dicho, su comportamiento es como el que quiera. Y hay una gran diferencia. Me acuerdo que pudimos ver una oveja que la ovejita uno iba y la tocaba y al contrario, como que salía corriendo. Pero me acuerdo de un chivo, que ese bendito chivo no tenía que salir corriendo porque el chivo era pegarle a uno. ¿Ya? Entonces, esa comparación. Y así hay mucha iglesia. Hay unos que son ovejas, pero hay otros que son cabras. Hay otros que son cabras, no se sujetan a autoridad. Y vuelvo y le repito, amada iglesia, mi amigo y mi amiga, es necesario para ser leones, para levantarnos como leones, es necesario ser oveja, vivir como oveja, actuar como oveja, obedecer como oveja, ser y tener el carácter de una oveja. Porque Cristo fue oveja, Cristo fue cordero, de ahí se levantó como pastor, murió como cordero y se levantó nuevamente como león de Judá. Mire, la palabra del Señor dice que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no da fruto. El Señor quiere que nosotros como seres humanos, que hemos sido creados y formados a la imagen de Él, que Él quiere que nosotros demos fruto en este tiempo. Y nosotros debemos dar el fruto que Dios quiere que demos. Pero si nosotros no caemos a tierra, si usted dice en este momento, me ha costado y he seguido como, quizás he estado como cabrita o como cabro, he estado aún en una lucha interna, no avanzo, me estanco. Hay algo que usted tiene que hacer en este tiempo y decirle, Señor, ¿cómo estoy por dentro? O sea, ¿a qué he muerto y a qué no? Porque mira, hay algo muy difícil de dejar y es el yo. Es lo que está entronado en nosotros. Y hay algo que nos ha impactado con esta palabra, ya que es iglesia amada. Mire, el Señor Jesucristo entró en ese tiempo de ser el Cordero Pascual, cuando ya llegó el momento de la muerte. Y dice que llevó consigo todo, maldiciones, enfermedades, los azotes, cuando fue abofeteado, fue apedreado, bueno, todo lo que el Señor. En él hubo una renuncia, ¿qué? Total. En él hubo una renuncia total. Dice que él murió. Y yo digo que en este tiempo, usted y yo, como seres humanos, como el pueblo de Dios, es necesario que muramos, valga la redundancia, morir a lo que nosotros somos, morir a toda soberbia, morir a la altivez, morir. Si en un momento nosotros no hemos dado el fruto que Dios quiere que nosotros demos, es porque hay algo que en nosotros está fallando. Nosotros no podemos seguir buscando culpables siempre en las personas que nos rodean. Nosotros, ¿qué tanto estamos siendo guiados por el pastor? ¿Qué tanto estamos siendo moldeados y tomando la forma de Dios? ¿Qué tanto nos hemos despojado de nosotros? Dice que Él murió, pero al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó. Y yo le digo, muerte, sórbida es la muerte en victoria. Cuando usted muere a usted mismo, cuando yo muero a mí misma, cuando yo muero a mi carácter humano, a mi temperamento de oveja natural, voy a tener la mayor victoria. Y es levantarme conforme a la forma de Dios. Conforme, dejar de ser cabrito, dejar de ser lo que yo quiero, dejar de ser, mire, yo les digo algo y lo digo en el nombre poderoso de Jesucristo. Cuando nosotros somos gobernados por Dios y transicionados por Dios, aún nuestras oraciones cambian. Que es lo que el pastor nos decía ahorita. Vamos a dejar de clamar como ayúdame, como aquí estoy, provéeme, ayúdame. Todas esas oraciones van a cambiar. Porque ¿sabe cómo son las oraciones de un león?
Las oraciones de un león impactan el mundo espiritual. Impactan el trono, los dominios espirituales. O sea, las oraciones cambian. Usted no va a entrar a orar como allí, como inofensivo, como allí, como el que ayúdame, el que no puede más. Usted va a entrar a orar como león. Y yo le pregunto a usted, persona que me está escuchando en esta noche, ¿cómo quiere seguir orando en su momento? ¿Como oveja o como león? Ahora, se adelantó la pastora, ¿no? Porque ese tema de leones, ya por eso es necesario saber cómo es el proceso de la oveja y que tenemos que ser ovejas. Pero el próximo tema es precisamente eso, levantarnos como leones. Y dentro de ello va esa parte importante, cómo es nuestra forma de orar. Y así como no solamente la forma de orar, sino que todo empieza a cambiar. Pero para ello, amor y iglesia, mi amigo y mi amiga, yo creo que ya para terminar este tiempo, pero para ello es necesario que usted y yo seamos ovejas. Es necesario que usted y yo tengamos las características que tiene una oveja. Si usted tiene todo lo contrario a las características de una oveja que la pastora dijo, escúcheme bien, preocupémonos. Preocupémonos porque, no estamos siendo esas ovejas. No somos una oveja, quién sabe, un rebaño de cabra, nos equivocamos, pero ovejas del rebaño de Cristo, de su rebaño, no estamos siendo. Porque las ovejas tienen unas características especiales. Así que Mansedumbre, apacibles y dóciles. Así que para que seamos ovejas, tenemos que tener esas características. Y cuando entendemos el proceso de la oveja, vamos a ser leones. Y vamos a empezar a ser leones. Así que recuerden, para ser leones es necesario primero ser ovejas. Amén. Hijo, por favor, regálenos allí el reporte de sintonía, si hay alguien allí o un saludo. Claro que sí, pastor. Damos saludo a Ana Cecilia Castro y a Xiomi Aguirre. Qué bendición. Bueno, yo creo que ha sido un tiempo de bendición y yo creo que la próxima palabra precisamente va a ser esa, como leones. Va a ser levantándonos como leones. Y vamos a conocer qué fue lo que hizo o qué es lo que nos dejó Cristo para levantarnos como leones. Vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor, vamos a orar. Y sé que el Señor está haciendo algo nuevo en nuestras vidas. Sé que el Señor está obrando en nosotros. Y bueno, qué hermoso poder presentarnos delante del Señor. Le invito a que tome la mano allí de quien está con usted, en familia, a su lado. Padre amado, gracias te damos, mi Rey y Señor, por esta palabra. Gracias te damos porque eres fiel, porque eres soberano, porque eres digno de toda alabanza, de toda adoración, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y creemos, Señor, lo que tu palabra nos dice, Señor. Creemos que es necesario ser esas ovejas de tu prado, pero también tener esas características, Señor, que tienen las ovejas, esas características que tú nos enseñaste, que tú nos mostraste, porque es necesario, Señor, ser ovejas para después levantarnos como leones, Padre. Amado Rey, hoy delante de ti nos presentamos y hoy delante de ti presento esta congregación que está a través de las redes sociales, que en este momento está entendiendo lo que es una oveja, Señor, pero que sabe que no se quedará así, sino que se va a levantar como un león en tu nombre, Cristo Jesús, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Padre, sé que estamos pasando en un proceso de transformación. Sé que tú nos tienes, Padre, este tiempo en nuestras casas con el fin de limpiarnos, pero con el fin de sacar lo precioso a la luz, Señor, con el fin de sacar lo hermoso a la luz, lo que hay oculto en nosotros, Padre Santo, a la luz, Padre. Y gracias te damos, mi Rey, gracias te damos, mi Señor, por lo que estás haciendo en cada persona, en cada familia, a través de esta palabra, porque sé que nos está levantando con poder y con autoridad para honra y gloria de tu nombre, Señor. Los bendecimos y declaramos que su espíritu es avivado, declaramos que sus ojos espirituales, sus oídos, su mente espiritual es abierta, Padre, para que pueda recibir y entender la palabra como tú la traes, Señor. Tu palabra dice que
tus ovejas escuchan tu voz y te siguen, Padre. Y creemos en el nombre de Cristo Jesús que nuestros oídos se agudizan para escuchar solo tu voz, Yahshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, para seguirte solo a ti, para obedecerte solo a ti y vivir conforme a tu palabra, Señor. Gracias te damos, en tus manos entregamos a cada persona que en esta noche esté diciendo: Señor, quiero oír tu voz. Señor, quiero ser una oveja. Padre, quiero ser una verdadera oveja. Renuncio a ser esa cabra, renuncio a ser esa cabra montés saltona, Padre, sino que quiero ser esa oveja que se sujete, que te ame, que te siga, que sea mansa, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo le llene, Padre, y le enseñe a caminar conforme a tu verdad y conforme a tu propósito. Gracias te damos por este tiempo, por esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús declaramos sanidad sobre toda enfermedad, Padre. Sanidad sobre toda enfermedad. No importa cómo se llame, no importa cuál sea el nombre, hay un nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre de Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Y en este nombre toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que eres el Señor. Y en ese nombre toda enfermedad huye ahora, ahora, en este instante. Lo creemos y lo declaramos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, próximamente ya estaremos dando cuando nos volvemos a conectar. La verdad es un gozo poder estar con ustedes. Les agradecemos la sintonía, la iglesia, le amamos en gran manera, los extrañamos. Y mire, estemos unidos orando los unos por los otros, estemos unidos orando ahora al salir de este tiempo. Dios, ¿qué tiene para nosotros como familias, como ministerio, como iglesia? Y recuerde, de corderos a leones. Interesante el tema que el Señor nos está dando. Y bueno, les amamos, como dijo la pastora. Recuerde, si usted tiene peticiones de oración, si usted quiere que le demos un consejo, se puede comunicar con nosotros a la línea WhatsApp o celular 317-681-8795. También allí nos puede encontrar en el Facebook y también en YouTube. Nos puede encontrar como Llamados a Santidad, Iglesia Cristiana Ente. Suscríbase, reciban los devocionales todos los días y reciba también esta palabra. Una vez más con ustedes, su amigo y pastor Esteban Quimbaya, de la Iglesia Cristiana Llamados a Santidad. Les amamos y les bendecimos. Bendiciones. Bendiciones. Una feliz noche.